¿Qué hay, gente? Sean bienvenidos de vuelta a Darkmark. Hoy tenemos un tema que me llevaban pidiendo mucho porque no sé si saben, pero tengo una sección más que nada como en TikTok o por lo menos aquí en Shorts, donde hacemos versus mitológicos, o sea, una criatura mitológica contra otra para ver quién gana. Y pues por lo general es una mezcla de diferentes mitologías, como que no suelo meter cosas que estén muy relacionadas entre sí, al menos en mitología, porque pues creo que es lo interesante, ¿no? En algunos casos sí, pero en este en particular vamos a tener uno que es bastante global, como que abarca muchísimas cosas, porque se tratan de monstruos bastante metidos en la cultura popular, que serían los vampiros y los hombres lobo. No sé qué team sean ustedes, yo en lo personal soy team vampiros y voy a intentar, voy a hacer que no tengan ninguna preferencia, o sea, sí los voy a analizar objetivamente, pero yo le voy a los vampiros. Ustedes vayan comentando acá a qué team le van, o si tienen alguna recomendación acerca de libros o películas acerca de hombres lobo o de vampiros, porque son las que más veo, o sea, películas de hombres lobo y de vampiros son las que más veo. Así que con gusto ahí dejen sus recomendaciones. Por supuesto, no olviden suscribirse si les gustan este tipo de videos y darle like también. Así que ya dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar tenemos al vampiro. El vampiro es un concepto bastante popular dentro de la mitología en general. O sea, no es una criatura que provenga de un solo origen, o sea, que tenga un origen en específico, sino más bien es una mezcla que se ha ido cosechando con el paso del tiempo. Hasta hoy en día hemos visto cambios en el vampiro moderno. Podríamos considerar que sus primeras menciones serían en la mitología eslava, por ejemplo, con la Estrige, que se trataría de una criatura que saldría durante las noches para consumir sangre humana, y la podrías vencer clavándole una estaca en el cuerpo para mantenerla hecha prisionera dentro de su tumba. O sea, es una criatura no muerta, es una criatura que sale de la tumba, ¿no? Como una especie de zombie. También tenemos otros tipos de criaturas hematófagas, o sea, que se alimentan de sangre, que tienen cierta relación con el vampirismo. El vampiro contemporáneo pues siempre ha tenido como esta conexión con el erotismo, por lo que también se considera que los súcubos o los íncubos tienen conexión con ellos. También estas criaturas, o sea, los íncubos o los súcubos, pues tienen cierto poder dentro de los sueños de las personas, o sea, se aparecerían durante las noches mientras están durmiendo para alimentarse de ellos, que usualmente suele ser su fuerza vital, pero también existen los casos donde se alimentan de sangre. Esto es una característica que ha sido tomada de los vampiros directamente, siendo criaturas que se relacionan mucho con el mundo onírico, y poco a poco se ha ido cosechando esta concepción que tenemos de los vampiros, que son seres que saldrían durante las noches a consumir sangre humana. Como ya todos sabemos, principalmente atacarían hacia el cuello y podrían transformar a otras personas si es que se beben su sangre, o sea, no bebiendo directamente del cuello de las personas, sino lo que tendrían que hacer sería pues hacer una herida en sus brazos, en sus manos, para hacer que la otra persona se alimente del vampiro, o sea, tomaría la sangre del vampiro para así convertirse en uno. También hay diferentes tipos de vampiros, siendo los vampiros más débiles aquellos que casi no tienen la capacidad de transformarse en otras cosas, ni hacer ilusiones, ni implementar la magia. Son como la base de los vampiros más débiles, aquellos que suelen alimentarse simplemente de sangre. Y algunos ni siquiera pueden transformar a otros en personas, pero los podemos dividir por niveles, o sea, podemos considerar que hay vampiros más débiles y otros más fuertes. Los más fuertes son de los que vamos a estar usando para este versus, porque considero que debe de estar parejo, así que vamos a tomar las versiones más poderosas de cada uno de ellos. El vampiro más poderoso obviamente tendría sus debilidades, como por ejemplo Drácula, que es un libro que pues ya considero totalmente fundamental para comprender a los vampiros, y además es muy buena novela. Aquí le hace daño el sol, por una extraña razón el ajo, las estacas clavadas en el corazón, así como la Estrige, los crucifijos, y también tiene ciertas características curiosas, como que no se ve su reflejo en un espejo. Pero también es una versión bastante poderosa porque se puede transformar en murciélago, puede hipnotizar a otras personas, cuando cae la noche es prácticamente imparable, se puede meter en los sueños de las personas, y por supuesto también tiene una fuerza fenomenal. O sea, son bastante fuertes los vampiros poderosos, tanto física como mentalmente, así que con ataques psíquicos es muy difícil hacerles daño. Pasando ahora sí al hombre lobo, pues está curioso el caso porque podríamos decir que tiene un origen bastante similar al del vampiro, porque como les dije, la Estrige es esta criatura que saldría durante las noches, curiosamente durante las lunas llenas, pero también toma su origen en otras partes, como por ejemplo en Licaón de la mitología griega, que es considerado el primer hombre lobo, quien invitó a Zeus durante un banquete para engañarle y hacerle comer carne humana. Y este Zeus pues obviamente se dio cuenta de esto y lo transformó en un lobo. Podríamos decir que la licantropía es una especie de maldición que se puede ir contagiando hacia otras personas, no tanto como una mutación, si lo podemos ver así, de los vampiros, donde te hago beber mi sangre y te convierto en vampiro, sino más bien es algo que surge a partir de una mordida, como una especie de infección. No suele suceder con tanto ritual encima, es algo más espontáneo. Como se puede ver en la película original del Hombre Lobo de 1943, pues la planta es un elemento que le hace mucho daño, es su principal debilidad.
Y también tenemos la característica de que pues solo aparecería durante las lunas llenas. Al menos en las versiones más populares, ¿no? Porque también tenemos versiones donde va variando. En general de estas dos criaturas tenemos versiones que varían. Pero en el caso de un hombre lobo bastante poderoso, pues tendría que transformarse durante las lunas llenas, porque en los otros días pues principalmente es un ser humano, que no tiene nada que ver, o sea, se transforma durante estas noches y por lo general el humano suele sufrir con esta condición, no le gusta convertirse en un hombre lobo. Pero cuando sucede, pues simplemente pierde el control. Así que vamos a poner un escenario donde el hombre lobo se enfrente a un vampiro bastante poderoso, como por ejemplo Drácula, y pues considerando sus debilidades podríamos decir que los dos pues tienen cierto rechazo hacia la luz solar, entonces pues obviamente tiene que ser de noche a altas horas de la noche, y vamos a hacer que ninguno de los dos esté armado, o sea el vampiro no puede usar plata si tuviera porque sería injusto, ¿no? Y obviamente el hombre lobo pues no puede usar crucifijos, ni estacas, ni nada, es pelea a puño limpio. Y déjenme decirles que el hombre lobo podría vencer, tiene grandes posibilidades de vencer usando la fuerza bruta. Sin embargo, tenemos el típico combate donde es una fuerza bastante grande contra una más pequeña pero más rápida, porque el vampiro, como vimos, se puede transformar en un murciélago, entonces se valdría bastante de esta habilidad para atacar al hombre lobo. Hay un ejemplo que me gusta poner mucho para este tipo de casos, que sería la película de Fright Night de 1985, donde el vampiro principal pues tiene cierto poder sobre la licantropía. Básicamente echa esta maldición hacia uno de los personajes. O sea, podemos decir que un vampiro bastante poderoso tendría el uso de la magia para poder lanzar esta maldición, entonces también es posible que el vampiro se pueda defender manipulando esta maldición. Y también es posible que se pueda meter dentro de la bestia del hombre lobo. Quizá la parte hombre del hombre lobo, cuando está transformado, pierde bastante de su conciencia, como que queda dormida, reprimida por este lado más bestial. Pero el vampiro, siendo un experto en la hipnosis y en el acto de meterse en la mente de las personas, pues posiblemente podría tocar esta capa de humanidad dentro del hombre lobo, para así tenerlo sometido por pura fuerza psíquica, por pura fuerza mental, algo que sería totalmente brutal de ver. Tan solo piensen en el panorama de un hombre lobo y un vampiro a altas horas de la noche en un bosque, obviamente con la luna llena por ahí de las 12 o 1 de la mañana, peleando a muerte. El lobo lanzando golpes por todos lados, escabulléndose, lanzando garras, y el vampiro por su lado esquivando y evitando ser rasguñado por esta maldición, porque quizá exista cierta posibilidad que se le pueda pegar. Como sabemos, los vampiros son bastante paranoicos con estos temas, no les gusta estar cerca de la muerte. Entonces el vampiro posiblemente se transformaría en murciélago para evitar los ataques del hombre lobo. Sin embargo, a causa de esto tendría que concentrarse, tendría que estar al pendiente para poder hallar el momento adecuado para meterse dentro de la mente del hombre lobo y someterlo. Sin embargo, el hombre lobo tampoco es presa fácil, pues se puede mover a grandes velocidades y cada golpe puede suponer un final para el vampiro. Entonces lo que debería de hacer el vampiro para ganar sería transformarse en murciélago, quizá escabullirse en algún árbol y concentrarse adoptando forma humana para meterse en la mente del hombre lobo y así poder acabar con él. En el caso del hombre lobo tendría que capturarlo estando en pleno vuelo, o sea transformado en un murciélago, o seguir golpeando hasta dejarlo inconsciente. De lo contrario, este combate se puede prolongar hasta el amanecer, donde por un lado el vampiro pues obviamente se hace pomada y el hombre lobo se transforma otra vez en hombre, dando final a este combate. O sea, sería un tremendo empate, en caso de que no se tomen en cuenta estos elementos, ¿no? Como consenso final yo diría que tomando en cuenta estas circunstancias, pues posiblemente el hombre lobo tenga más ventaja, al estar en un bosque en el que ya está familiarizado posiblemente, y ser un experto cazador. Entonces es muy posible que el hombre lobo gane porque... Me duele admitirlo, pero pues el hombre lobo en este escenario sí ganaría. Hola, soy yo editando, nada más para aclarar como unas cosas acerca de este tema. Creo que me faltó profundizar acerca de cómo los vampiros pues son en sí seres inmortales, entre muchas comillas, porque hemos visto un montón de veces cómo los matan, quizá cuando ya alcanzan una edad avanzada, una experiencia bastante vasta, o sea, simplemente no le puedes ganar a puro golpe. Pero hay ciertas técnicas que se pueden implementar tanto como en seres sobrenaturales, como por ejemplo un hombre lobo, tanto como por seres mortales, como por ejemplo un cazador de vampiros, pues seguiría estos tipos de procesos para acabar con un vampiro, siendo el más común posiblemente la decapitación, que sería también para mí el más efectivo, porque ni modo esperarte a que se meta a su tumba, le claves una estaca, no, la decapitación es el método absoluto. Es algo que podemos ver por ejemplo en la serie de Supernatural, que quizá muchas veces esta decapitación suele no ser canon,
porque los vampiros suelen tener una especie de piel bastante resistente, entonces cortarlo se vuelve una tarea bastante complicada. Sin embargo, la fuerza de un hombre lobo puede ser suficiente para hacerle daño a un vampiro. También recuerden que estamos hablando de un hombre lobo bastante fuerte, o sea, un hombre lobo en su prime. Entonces sí considero que podría hacerle daño de este tipo. También, a veces cuando no se incluye la decapitación como método, puede meterse también, por ejemplo, la destrucción total del vampiro, ¿no? Por ejemplo, una explosión o un aplastamiento suelen ser métodos que también acaban con la vida de un vampiro, cosa que también puede usar el hombre lobo. O sea, de nuevo, aprovechándose de su fuerza y su velocidad. Pero a mí sí me gustaría que el vampiro ganara. Sin embargo, es muy posible que también se dé el caso de un empate. Ustedes comenten quién piensan que ganaría. Y bueno, eso sería el final de nuestro combate de este versus mitológico. Díganme en los comentarios si les interesa que hable de algún otro tema, relacionado a esto, con hombres lobo, con vampiros o algún otro versus que se les ocurra. Bien, ustedes comenten quién piensan que ganaría este mismo, o sea, este combate entre hombre lobo y vampiro. Muchas gracias por haber visto el video. Les voy a dejar aquí algunos más por si les interesa seguirme al día o algo así. Pues aquí les dejo algunas recomendaciones. Y muchas gracias por haber visto este versus mitológico y nos vemos. Adiós.